La escritora austríaca Marie von Ebner dijo: pobre no es aquel cuyos sueños no ha realizado, sino aquel que no sueña. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a darle comienzo a esta hora de soluciones y reflexiones. Recibamos al primer caso. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, lo más grande que uno tiene es la vida y los hijos. Y en este caso, los dos están en juego. Ella le hizo una promesa a su niña y lamentablemente no podremos cumplirla. Ni la muerte va a impedir que yo le cumpla la promesa a mi hija. Buenas tardes. Edsari. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Bueno, estás demandando a Zaida. Explícame quién es Zaida, por qué la demandas y qué exiges para que se resuelva este caso. Bueno, doctora Polo, Zaida es mi madre. La estoy demandando por la cantidad de $1,200 porque necesito cumplir una promesa que le hice a mi hija, que son pasar unas vacaciones con ella. ¿Y hace cuánto que no pasas unas vacaciones con ella? Desde que me diagnosticaron mi condición de cáncer. ¿Hace cuánto? Hace 3 años y medio. ¿Y qué tipo de cáncer? Cáncer de mama y ahora con metástasis a huesos. ¿Qué edad tienes? 28 años. ¿Cómo te sientes? Triste, un poco preocupada, porque con mi enfermedad, pues al tener la metástasis, que no me la esperaba, pues se me ha hecho un poquito difícil poder lidiar con eso. Yo tengo una niña de 4 años y pues quiero cumplirle ese sueño, que para mí también es mi sueño, y es llevarla a cualquier lugar a pasar unas vacaciones con ella, porque no sé cuánto tiempo le pueda durar. Perdóname, pero tú sabes que es un tema muy especial para mí. ¿Tienes miedo? De un tiempo para acá sí, porque he estado, desde abril de este año, he estado 2 veces hospitalizada. He estado yendo y saliendo de mi trabajo porque me bajan las defensas, por el tratamiento de quimioterapia que estoy tomando, que no ha sido fácil. Ok, entonces tú le estás exigiendo a tu mamá que te dé $1,200 Sí, para poderte ir de vacaciones con tu niña. sí, Y cumplirle ese sueño. sí. ¿Qué sabe la niña? ¿Qué entiende la niña? Casi todo. Yo le he ido explicando básicamente pues en su idioma, que mamita pues tiene una condición que no es fácil. Ella sabe que es cáncer. Que mamita no puede ser una mamá normal, porque no podemos salir, estar mucho tiempo tomando sol. Y pues mamita tiene que tener ciertos cuidados, pero yo me quiero disfrutar a mi hija, y es lo más importante para mí. Claro que sí. El papá de la niña. Ahora mismo estoy separada de él hace 1 año y medio, más o menos, cuando me diagnosticaron la metástasis a los huesos. Pero por lo menos con la niña sí, él tiene su participación, él la busca, él está con ella. ¿Te molesta que no te apoye? No. No. O sea, que hasta eso lo has aceptado y lo has procesado. Sí. ¿En qué trabajas? Soy enfermera. Eres enfermera. Sí. Zaida, ¿cómo respondes a esta demanda? Yo quisiera ayudarla en todo lo que yo pueda, pero hay que entender que hay otras cosas más importantes. ¿Cómo qué? Pues ahora mismo ella adquirió una residencia y pues hay que pagar la mensualidad. Y el doctor de ella le dijo que ya no puede trabajar más, que se va a hacer un poquito más cuesta arriba ¿cómo diría? El pago de la casa que ella adquirió para su nena.
O sea que tú estás mirando la parte realística de esta situación. Exactamente. O sea, ella está en una situación de salud delicadísima. Realísticamente la prognosis no es la mejor, ¿verdad? ¿Qué te dijo el médico? Que contaras con cuánto tiempo. Tiempo como tal no me ha dicho, pero mi contagio de las células está en casi 3.000. Y tú estás mirando la realidad de que hay una casa, de que hay que pagarla, de que el dinero no sobra. ¿Sí? Sí. Ven. Siéntate conmigo. Ven conmigo. Hay una fuerza increíble que nos entra en momentos como estos, ¿verdad? Sí. Y tú estás viendo esa importancia de pasar ese tiempo con tu niña. Sí. Un tiempo de gozadera, Sí, porque ya estoy cansada de mi realidad. La niña nunca ha ido a Disney. Nunca. ¿Y tú? ¿Has ido? Poco. El productor me dijo, tu productor Humberto me dijo que esta es la primera vez que tú tomabas un avión. Sí. No había salido nunca de Puerto Rico. No. Bienvenida. Gracias. Ahora me cuentas esa experiencia. Voy a hacer un corto receso. Y regresamos con más de este caso. Acompáñanos, por favor.